Bienvenidos a la clase de hoy, chicos. El día de hoy oficialmente vamos a terminar lo que es Historia de México, ¿ok? Entonces, vamos a tener nuestra conferencia el día de mañana y después el día lunes vamos a tener nuestro examen de Historia Universal, Historia de México, ya el real, ya el tipo simulación. Entonces, sé que hemos estado viendo muchos temas y hemos ido un poquito rápido. Pero no se preocupen, el día de mañana en la conferencia vamos a estar hablando de cuáles son las cosas más importantes que tenemos que aprender. Porque recuerden que son 12 preguntas, entonces las que vienen en su examen no les van a preguntar cosas tan específicas, sino cosas generales. ¿Ok? Entonces, bueno, adelantando, ya como comunicado oficial, el día de mañana la conferencia será a las 3 de la tarde, ¿ok? Va a durar aproximadamente 1 hora y 20 minutos. Eh, Va a ser a través de Zoom, solamente descarguen la aplicación y eso es todo. Yo les voy a mandar un link, ustedes van a entrar a ese link y ya, listo. No tiene mayor ciencia. Les recomiendo que los que vayan a estar, eh, vamos a hacer todos juntos una línea del tiempo en físico, entonces sí me gustaría que ustedes con sus tarjetitas que les sobraron, o si quieren ir a comprar más, o si con hojas de papel, no sé, literal hagan una línea del tiempo porque vamos a empezar desde el inicio hasta el final y vamos a meter en una línea del tiempo todos los acontecimientos más importantes de historia universal y todos los acontecimientos de historia de México. Entonces es importante que los tengan, ¿ok? ¿Por qué? Porque si ustedes saben la cronología van a poder responder cualquier pregunta. Solo es eso, que ustedes se aprendan la cronología como su película favorita, que sepan, este es el inicio, esto pasó a la mitad y esto pasó al final y de esto se trata, ¿ok? Nada más, pero que vean esto como una película que se tienen que aprender cómo sucede, ¿ok? Eh, pues sin más, nada más eso. Los que no han bajado la aplicación y quieren unirse, bájenla por favor, les va a servir muchísimo. Y es el día de mañana a las 3 de la tarde, ¿ok? Solamente va a durar 1 horita, 1 hora y 20. No crean que va a ser una clase, sino que vamos a ir platicando todos juntos. Vamos a ir armando una línea del tiempo y eso es todo. Y vamos a dar algunos tips de qué es lo más importante que nos tenemos que aprender, ¿ok? Entonces, nuestra clase de hoy se titula La Revolución. ¿Qué pasó después de la Revolución, verdad? Nosotros nos quedamos en que la revolución termina en 1917, ¿verdad? Ahora, esto sí es importante. Inicia en 1910, ¿verdad? La Revolución Mexicana y termina en 1917. Inicia con el Grito de Dolores, con Miguel Hidalgo, pero termina con ¿qué? Oficialmente termina con el Tratado de Córdoba, chicos. Este tratado es donde el rey de España oficialmente firma que México es independiente, ¿ok? Antes de eso es el Plan de Iguala. El Plan de Iguala es cuando Iturbide y Carranza firman. Iturbide, recuerden que es como que el vocero del rey en México. Entonces él firma con Carranza de que ya se termina todo esto, pero oficialmente el tratado legal es el que firma el rey de España, el que ya firma el rey de España dándonos libertad, y ese es el tratado de Córdoba, ¿ok? Entonces el plan de Iguala es el que firman Iturbide y Carranza, ya como término, como ya paz. Iturbide era uno de los generales voceros de España que estaba combatiendo en México y él dice, ¿sabes qué? Ya, las paces, firma la paz con el gobierno mexicano, pero cuando ese es el plan de Iguala, pero el tratado de Córdoba es cuando ya se termina la revolución, ¿ok? Y eso es importante que lo tengan. Pero ¿qué pasa entonces? Les pongo aquí algo muy chistoso que dice que la historia se repite. Porque, bueno, si ven esta imagen, es un hombre que está asesinando a un político. Porque recordemos que, ¿qué pasó? ¿Quién queda triunfante en la revolución? Los carrancistas, ¿verdad? Venustiano Carranza. Y dijimos que él comienza a gobernar y todo este rollo. Ya estamos en 1920. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Pues que vienen las elecciones y estaban hablando de una reelección de Carranza porque lo hizo muy bien. Tipo Juárez, recuerdan que Juárez lo está haciendo muy bien, venía lo iba a reelegir la gente y entonces lo matan. Aquí es lo mismo, Carranza está, todo bien y entonces se repite la historia porque se levantan y lo asesinan. ¿Quién lo asesina?
un señor que se llama Álvaro Obregón. Y a partir de aquí, chicos, tómense un respiro, un chocolate, un café, lo que sea, porque vamos a ver muchos nombres y muchas fechas, pero no se preocupen, vean el video hasta el final y vamos a decir cuáles son los puntos más importantes y la conclusión, ¿ok? Y se les va a hacer muy fácil. Pero mientras, ¿qué? Después de la revolución, entonces asesinan a Carranza y sube al poder este señor que se llama Álvaro Obregón. De 1920 a 1924. En este tiempo, la Constitución decía que los presidentes únicamente duraban 4 años en su poder. Será hasta mucho después cuando dicen no, que los presidentes duren 6 años en el poder, ¿ok? ¿Cuáles fueron las cosas buenas de Álvaro Obregón y por qué es bueno mencionarlo? Pues porque él creó la SEP a cargo de José Vasconcelos. De hecho, hay muchas instituciones que se llaman José Vasconcelos. Los que hay una librería, una biblioteca muy grande que se llama José Vasconcelos de la Prepa 2. Entonces, esto es muy importante, se crea la SEP y se apoya la cultura. México comienza a ser muy culto, comienza a apoyarse la cultura a través de José Vasconcelos. Se apoya a muralistas muy prestigiosos como Diego Rivera. Ahora, ¿quién fue Diego Rivera? Si alguno de ustedes conoce, hay un museo que se llama el Museo de Diego Rivera. Fue un muralista muy famoso de México que está en estas épocas, ¿ok? Esta posiblemente sí sea una pregunta de su examen, ¿quién fue Diego Rivera? O bajo qué sexenio estuvo, ¿ok? Entonces, Diego Rivera también tuvo sus amoríos con Frida Kahlo. Frida Kahlo es muy famosa, si no la conocen, búsquela en internet. Entonces, ¿cuáles fueron las cosas más malas? Pues el asesinato de la opresión. Este hombre asesinó al anterior candidato, que la gente lo iba a reelegir porque había hecho cosas muy buenas. Y el día de las elecciones, bueno, ya cuando se termina su gobierno de este hombre, de Álvaro Obregón, terminan los 4 años, este carnal lo que hace es que gana el partido opositor, pero él no lo valida y entonces él mismo dice, ¿saben qué? Sí me ganó, pero no quiero que él quede, entonces él puso al nuevo presidente, que sería Plutarco Elías Calles, ¿ok? Entonces, después de la revolución viene Álvaro Obregón. Después de Álvaro Obregón viene Plutarco Elías Calles. Ya estamos en 1928, ¿verdad? Entonces, recuerden que estamos hablando de lo que pasó después de la revolución, ¿ok? Entonces, no respeta a Álvaro Obregón quién ganó, entonces él mismo pone a uno que se llama Plutarco Elías Calles. Y a partir de aquí, chicos, bueno, va a terminar su periodo normal y a partir de ahí no nos vamos a sacar el nombre de Plutarco Elías Calles hasta sino después hasta de 10 años, ¿ok? ¿Por qué? Van a ver por qué. ¿Qué fueron las cosas de Plutarco Elías Calles? Ok, fue la transición, no respetaron quién se quedaba, pusieron a quien ellos querían. Y fue la creación de instituciones con él, la creación de de las organizaciones del agua, de la luz, se creó el Banco de México, ok, hubo ya instituciones como tal en México que nos brindaran servicios, ok, ya estaba la SEP, ya estaba el agua, ya estaba la organización de la luz, ya estaba el Banco de México, ok. ¿Cuáles fueron las cosas malas, chicos? Pues modificó la Constitución para permitir la reelección. La reelección no estaba permitida a menos que la gente lo quisiera. Pero que un presidente dijera, no, yo me quiero reelegir, eso no se podía. Entonces él modificó la Constitución para decir, no, que sí se pueda la reelección. Hubo algo que se llamó la Guerra Cristera, que fue malo porque murió mucha gente, mucha gente de la Iglesia Católica, debido a que ellos querían que se uniera otra vez el clero con el gobierno. Plutarco Elías Calles dijo que no y entonces desató una guerrilla entre ellos, sí murió gente, entonces por eso es la parte mala. Y la parte mala es que se crea algo llamado el PNR, que es el Partido Nacional Revolucionario, que será después el PRI. Sí, el PRI, este partido político a quien perteneció Enrique Peña Nieto y todos los presidentes que vamos a ver, ¿ok? Se crea el PRI como una institución, como el primer partido político. ¿Qué pasó después, chicos? Ok, recordemos, entonces fue Álvaro Obregón, no respetó la decisión de la gente, así que le da la presidencia a Plutarco Elías Calles. ¿Qué pasa cuando Plutarco Elías Calles termina en 1928 su sexenio? Él lo que dice, sus 4 años, perdón, 4 años. Él lo que dice es, ¿por qué si yo me reelijo como tal y me quedo como presidente, la gente se me va a venir encima?
Entonces lo que voy a hacer es que yo mismo voy a poner a los presidentes que yo quiera, pero yo soy el presidente. O sea, solamente prestó la imagen del presidente, pero él tomaba las decisiones. ¿Sí me doy a entender? Entonces, lo que él hacía es que él decía, tú vas a ser la nueva cara de la presidencia, pero vas a hacer todo lo que yo te diga. ¿Ok? Entonces así fue, chicos. A eso se le llamó el maximato, que en realidad no hubo un presidente, sino que fue un dominio total por parte del PRN, que va a ser el PRI después, encabezado por Plutarco Elías Calles. Entonces él tomó su sexenio normal y después otros 6 años los destinó a él gobernar, pero desde el anonimato. Todos sabían que él estaba tomando las decisiones, pero, por ejemplo, puso de presidente al señor Emilio Portes Gil, al señor Pascual Orozco, al señor Abelardo Rodríguez. Estos fueron sus presidentes en ese tiempo. Ojo, ni siquiera los dejaba terminar sus 4 años. Por ejemplo, Emilio Portes Gil solamente estuvo un año en la presidencia. Después de 1928, cuando termina Plutarco Elías Calles, lo pone a él, pero como él comienza a ver que pues realmente solamente es pararse y fingir que es el presidente mientras no lo es, y se comenzaba a rebelar, entonces Plutarco Elías Calles lo sacaba. Pascual Orozco duró 2 años y lo sacó. Y luego Abelardo Rodríguez otros 2 años y lo sacó. ¿Por qué? Porque ellos mismos veían que solamente eran títeres de Plutarco Elías Calles. Entonces, vamos a ir recapitularizando para que no se me pierdan. Primero fue Álvaro Obregón después de la revolución. La revolución acaba en 1917. 1920 a 1924, Álvaro Obregón. Y después de ahí, chicos, vamos a tener a Plutarco Elías Calles desde 1924, 1928 y después el Maximato. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Qué pasó después? En 1934, bueno, ¿cuáles fueron las cosas buenas del Maximato durante esos 6 años donde Plutarco Elías Calles estaba gobernando? Ponía solamente las caras de los presidentes, pero realmente él les daba las órdenes. Pues se creó la ley del salario mínimo, se obligó a las empresas a pagar un salario mínimo a los trabajadores, era bueno en esa época. Se crearon casas de préstamo, se creó la Nacional Financiera, ya estaba el Banco de México, ya teníamos instituciones. México iba progresando, chicos. ¿Cuáles eran las cosas malas? Pues el control sobre la presidencia era brutal, las decisiones las seguía tomando Plutarco Elías Calles, había mucha corrupción, falta de soberanía. Soberanía, chicos, es cuando no se reconoce el poder legítimo de algo o de alguien. En este caso, decir, estás atentando contra la soberanía de México, es decir, no estás respetando la autoridad de México. O no estás atentando contra la soberanía del presidente, no, estás atentando contra la autoridad del presidente, ¿ok? Opresión de la libre expresión, esto ya es como meternos a analizarlo. No vamos a analizar como tal toda la presidencia porque es muy interesante, pero para fines del curso no es necesario. Pero se dice que hubo mucha gente muerta que se levantó en contra del Maximato. Entonces, es interesante. Después de esto es importante. Entonces fue Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, después Plutarco Elías Calles, lanzó el Maximato, termina en 1934. ¿Qué pasó después en 1934? Pues Plutarco Elías Calles vuelve a hacer de las suyas, dice, ok, ya vete de aquí, ahora te voy a poner a ti, Lázaro Cárdenas, y vas a hacer lo que yo te diga. Pero ¿qué pasó? Pues el señor presidente Lázaro Cárdenas no se dejó y se impone sobre el señor Plutarco Elías Calles, y con apoyo de la fuerza naval, con apoyo del ejército y con apoyo de la gente logran exiliar al señor Plutarco Elías Calles, dando por terminado el Maximato. Ahora, chicos, el nombre de Lázaro Cárdenas es muy importante porque fue uno de los mejores presidentes que tuvo nuestro país después de Benito Juárez. ¿Ok? Fue alguien que sí se preocupó por la gente, sí hizo cosas malas, mal ejecutadas, pero todo fue bien intencionado. Entonces, ¿cuáles fueron las cosas más buenas de este hombre? Que solidó la presidencia, por fin ya no estaba al mando de alguien, sino que ya era soberano, la presidencia era legítima. Y nacionalizó la industria petrolera, y puse petrolera y petrolera, pero es petrolera y ferroviaria, del ferrocarril. Estas le pertenecían a otros países, es decir, otros países
nos pagaban ellos se llevaban todas las ganancias por operarlas. Entonces lo que él hizo es apropiarse de ellas, es decir, las compró y las hizo nacionales, que la industria petrolera y la industria del ferrocarril iban a ser nacionales. Vamos a continuar con esto en el siguiente video.